Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se suman a la transmisión. Vamos a ir con el mensaje de su palabra para el día de hoy. Mensaje que se encuentra en Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El tema de hoy lleva por título la oración eficaz. La oración eficaz. Ahora vamos a ver la oración eficaz no desde la perspectiva de la oración en sí, desde la construcción, desde cómo pedir quizás, sino que este tema del día de hoy se enfoca en el orador, respecto de la actitud del orador, no de la oración propiamente tal, sino que de la actitud que tiene el orador, la persona que está orando. Esto a raíz del versículo que acabamos de leer. Si lo leemos nuevamente, usted se va a dar cuenta que está haciendo referencia a la actitud que debe tener el orador. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, el día de hoy vamos a explicar o mostrar a través de este pasaje cuáles son las prácticas que debe encarnar el que ora para poder realizar una oración eficaz. Versículo 16, lo leemos nuevamente, vamos a estar volviendo constantemente a él. Dice confesaos confesaos vuestras ofensas unos a otros. Lo primero que usted y yo debemos aprender a hacer como hijo del Señor es confesar nuestras ofensas. Nosotros como iglesia evangélica no tenemos la práctica o el sacramento, como le llaman los católicos, de la confesión. No es que vayamos donde un guía espiritual, donde un líder, donde un sacerdote, como lo conocemos habitualmente en el catolicismo, sentarnos en un lugar, como abre ahí, has concebido pecado, hijo mío, y ahí comienzan a dar el discurso de la falta de los pecados. La verdad es que como evangélico yo nunca he hecho eso, nunca he ido a confesarme. Tendría que llevar una enciclopedia así. Por eso es mejor confesarnos con nuestro Señor cada día, a cada momento, a cada instante. Entonces, para llevarlo a lo concreto, como hijos del Señor nosotros debemos aprender a confesar nuestros pecados delante de nuestro Señor. Delante de nuestro Señor debemos aprender a confesar nuestras faltas, nuestros pecados. Nada sacamos con tratar de ocultar nuestros errores, nuestros pecados, nuestras fallas delante de Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Entonces, lo primero que debemos decir, para que una oración sea eficaz, el orador, la persona que ora debe aprender a confesar sus faltas y sus pecados delante de Dios para que sean sus oraciones contestadas. Pero no solamente delante de Dios, que es lo que nosotros sabemos y hemos aprendido, sino que el pasaje dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Entonces también es importante aprender a reconocer nuestras faltas, a aprender a reconocer nuestros errores frente a otros hermanos, a otros creyentes. ¿Y por qué es importante? Porque esta transparencia permite dos cosas. Primero, permite que aquella persona que escucha esa falta y ese pecado que hemos cometido pueda entender de que por más líderes espirituales que seamos, quizás que por más años que podamos llevar en el Evangelio, o por más que nos esforcemos en agradar a Dios, cada día usted y yo estamos cometiendo errores, cada día usted y yo estamos recayendo en distintos pecados, y el confesar los unos con los otros permite que aquellas personas que escuchen nuestra falta puedan ser sanadas desde el punto de vista de que ven que su líder espiritual es una persona con limitaciones, con errores, tal y cual lo somos todos. Y eso es lo extraordinario que nosotros podemos ver a través de la Escritura. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la literatura religiosa, islámica, budista o de otras religiones, nosotros podríamos notar en sus escritos que sus profetas, que sus próceres son
son personas intachables, son personas sin máculas, son personas que no tienen errores, que no tienen fallas, que no tienen faltas, que son impecables, son sumamente santos, sumamente correctos, no hay errores en ellos. Yo creo que eso debe ser frustrante. Sin embargo, cuando nosotros abrimos la Escritura y miramos el proceder de los patriarcas, miramos el proceder de distintos personajes, de profetas, de reyes, de sacerdotes, nos vamos a dar cuenta de que esos personajes son personas con muchos errores, con muchas fallas. Lo decía hace algunas semanas atrás cuando hablábamos acerca de la serie de las promesas y hablábamos de Abraham, del padre de la fe. Y el padre de la fe en muchas ocasiones le falló la fe. Entonces, cuando nosotros vemos que Abraham es el padre de la fe y muchas veces le faltó la fe, nosotros podemos darnos cuenta de que Abraham no era un superhéroe, que Abraham no era un ser suprahumano, sino que era un ser humano como usted y como yo, que aprendió en el camino, en la marcha, en las experiencias, aprendió a confiar en Dios, aprendió a creer en Dios. Cuando nosotros vemos a un David de quien se dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, y muchas veces nosotros pensamos de que el hombre conforme al corazón de Dios es intachable, no tiene falta, no tiene errores, pero nos damos cuenta de que David sí los tenía y tenía tremendos errores, pero era el hombre conforme al corazón de Dios, y no era precisamente conforme al corazón de Dios por sus errores, por sus faltas, sino porque era capaz de reconocer su pecado. Cuando viene Natán y lo enfrenta con su pecado, él perfectamente como rey podría haber mandado matar al profeta y se acabó el problema, pero sin embargo él se humilló. Él reconoció su falta, reconoció su pecado y lo entendió tan así que escribe el Salmo y va a decir: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y ese es lo maravilloso de la confesión. Más adelante este versículo va a decir: para que seáis sanados. ¿Qué es lo que sana? Confesar nuestras faltas nos sana. Confesar nuestros pecados nos sana. ¿Sabe que yo con tristeza veo muchas veces cuando hay otros líderes espirituales que se presentan como un modelo terminado, se presentan como alguien sin errores, sin fallas? Entonces cuando de repente por ahí sale a la luz algo malo de ese líder espiritual que se presentó inmaculadamente, como que no tuviera fallas, que nunca confesó una falta, que nunca confesó un pecado, y las personas se defraudan, las personas se decepcionan, porque dicen: ¿cómo es que que era nuestro líder, que parecía tan correcto, tan santo, ahora descubrimos su pecado? Por eso que trae sanidad cuando yo le digo a usted: hermano, usted es pecador, pero yo también. Hermano, usted ha fallado, y le digo: pero yo también. No porque esté detrás de este micrófono, no porque sea el pastor de la iglesia, no porque conozca un poquito más de su palabra o tenga la posibilidad de compartir de su palabra permanentemente a través de la iglesia, de las transmisiones. ¿Voy a ser una persona que no tiene pecado? Por supuesto que no. Tenemos faltas, tenemos errores, tenemos pecados. Como siempre digo yo, hay personas que nos han mencionado, incluso acá en la misma transmisión, sus faltas, sus pecados. Y eso es noble y eso es bueno, porque eso permite que podamos sanar nuestro corazón. Porque nunca que pretendamos ser perfectos, nunca lo vamos a lograr, nunca lo vamos a alcanzar. ¿Se da cuenta usted cómo es sano el que escucha la confesión y cómo es sano el que hace la confesión? El que escucha la confesión se sana a sí mismo porque se da cuenta de que él tiene errores, pero como cualquier otro, que aún los líderes espirituales, que aún aquellos que llegaron a ser profetas, sacerdotes, que aún aquellos que están enfrente y que tienen responsabilidad, tienen sus pecados, tienen sus fallas y sus errores. Entonces eso le hace a usted entender de que si Dios me usa a mí, no es porque yo sea perfecto, sino Dios me usa en su misericordia, en su amor, porque he dispuesto mi corazón, pero que lejos está el que el Señor me use porque soy un santo, porque no tengo faltas, porque no tengo pecado, porque eso no es así. Entonces usted mira mi experiencia y dice: bueno, si él puede, yo también puedo. Y esa es la idea. Esa es la idea. La idea no es que usted mire un líder espiritual y diga: eso es inalcanzable. No, la idea es que usted vea a aquellos referentes, a aquellos líderes
espirituales, como también lo podemos ver a través de la Escritura, y nos demos cuenta de que son alcanzables, que simplemente han aprendido a disponerse en las manos del Señor aquellos quienes Dios usa, pero que no son superhombres, que no son extraterrestres o algo similar, sino que son hombres sujetos a pasiones, como lo va a decir también el apóstol de Elías, va a decir hombre sujeto a pasiones. Sujeto a pasión, y vaya que era sujeto a pasión Elías, porque era un tremendo profeta, pero era un hombre de malas pulgas, y lo podemos ver a través de la Escritura en diferentes ocasiones, que no vamos a describir ahora. Por eso me encanta la palabra de Dios, por eso me encanta, porque no esconde las fallas, los errores, los pecados, los tropiezos de los referentes de los hombres de Dios, sino que quedan al descubierto para lección para usted, para sanidad para usted. Entonces, sano el que escucha, pero también es sano el que habla, porque mientras callé, va a decir el salmista, mis huesos se envejecieron. Yo no pretendo presentarme delante de ustedes como un modelo acabado, como un modelo de santidad a seguir, porque a quien debemos seguir, el hombre perfecto, el varón perfecto, es nuestro Señor Jesucristo, a quien usted y yo debemos imitar. El resto todos le estamos haciendo el empeño, a lo mejor más empeño unos que otros, o con mejores o con menores resultados, pero todos estamos en un camino de santidad. Lo importante es que usted y yo nos dispongamos. Pero cuando nos confesamos, cuando usted le digo a través de esta transmisión que tengo mis luchas, y que constantemente tengo que estar en oración, y que constantemente tengo que estar pidiendo perdón, entonces usted se da cuenta, ese líder espiritual es tal y como yo. También tiene sus luchas, también tiene sus fallas. Pero a pesar de eso estamos aquí, estamos dando la pelea. Y esa es la lección maravillosa que usted y yo debemos rescatar de la confesión, de que no hay nadie perfecto, pero que hay gente que está dando la pelea. Y tú tienes que ser uno de esos, uno de los que está dando la pelea, que a pesar del error, que a pesar de la falla, que a pesar del pecado, a pesar de eso estás dando la pelea. No dejes que Satanás te engañe, no dejes que Satanás te hable al oído y diga, pero ¿cómo? Otra vez pecaste con lo mismo. Porque Satanás, uno de sus nombres es el acusador. Y ese es la tarea más baja, más vil que tiene Satanás, el de acusarnos. ¿Sabe por qué lo encuentro vil, bajo, canalla? Porque Satanás muchas veces está ahí tratando de tentarnos, haciéndonos caer. Y cuando caemos, después viene y se sienta en la silla del acusador y dice, ¿con qué cara vas a orar, hipócrita? ¿Con qué cara vas a ir a la iglesia? Ahora vas a cantar, mira. Ese es Satanás, es el acusador, que nos hace pisar el palito, nos hace caer y después se sienta en la silla para levantar su dedo acusador en contra de nosotros. Pero gracias a la misericordia de Dios, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por su pecado y por mi pecado. Y frente a eso no hay Satanás, no hay acusador, no hay acusación que valga en nuestra contra, cuando Jesucristo ya pagó su culpa y mi culpa con sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y eso no es una libertad para que usted y yo nos ensañemos en el pecado, para que abusemos de la gracia, como dice el apóstol Pablo, sino para que entendamos de que esta es una batalla, que es una batalla permanente, es una batalla diaria, es una batalla con nuestro cuerpo, con nuestra humanidad, con nuestros deseos, es una batalla también con Satanás, con el enemigo, es una batalla contra el sistema, contra nuestro entorno, muchas veces los compañeros de trabajo, cuando vivimos diferente, cuando hablamos diferente, cuando nos desmarcamos de las prácticas que ellos tienen. Muchas veces somos aislados, somos enjuiciados, somos condenados, somos discriminados. Pero debemos entender que usted y yo debemos permanecer firmes, dando siempre la batalla. ¿Usted ha visto alguna vez una pelea de batallas, de luchas? A mí me gustan mucho las películas épicas. Yo sé que el entorno más cercano lo sabe. Corazón valiente y esas luchas. No sé si yo soy muy imaginativo. Yo a veces me imagino... me imagino ahí en medio de esa época, si hubiese vivido en esa época. ¿Se imagina yo como William Wallace? No creo. No creo. Aquí había que ser muy valiente para ser uno de esos. Pero ¿sabe qué digo yo cuando veo esas peleas? Y digo así, bueno, si hubiese vivido en esa época, ¿se ha preguntado usted? A veces, si hubiésemos vivido en otra época. Porque en la época de hoy se dan luchas, de distinta orden,
de distinto tipo, pero no precisamente aquellas luchas físicas, o no necesariamente aquellas luchas físicas. ¿Se imagina usted hubiese vivido por ahí, por la Edad Media, donde constantemente se agarraban un pueblo con otro, donde era imprescindible manejar la espada? Imagínese usted, yo con una espada ahí, ¿cómo habría sido? Chiquitito. Pero ¿sabe qué digo yo? Y lo he comentado con mi esposa, y ella me dice, eres un loco. Y yo le digo, si yo hubiese vivido en esa época, no sé cuánto habría durado, pero le habría hecho empeño. Pero habría dado la batalla hasta el final. Y si me tengo que morir, me llevo 2 o 3 conmigo. Porque eran otros tiempos, porque había que dar la batalla. Pero así es en lo espiritual. Y esa es la perspectiva que tengo también en lo espiritual hoy, en mi vida. Estoy dando la batalla. Y hay veces que la batalla es más difícil un día que otro. Hay veces que la carga se hace más pesada un día que otro. Pero no importa. Me levanto al día siguiente a dar la batalla nuevamente. A presentar batalla. A cantar esa canción. Si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar. No me acuerdo ni mucho del tono, pero de la letra sí. Si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Y esa es la actitud que debemos tener cada día. No somos hombres ni mujeres perfectos. Dios no ha usado hombres ni mujeres perfectos ni perfectas, ni muchas veces muy preparados. Muchas veces Dios ha utilizado a gente que quizás no tiene gran educación. Los hay, sí. Moisés tenía gran educación, Pablo tenía gran educación y Dios los utilizó de gran manera. Pero Dios también utilizó a un Pedro que más bien no es que fuera torpe, pero era rústico, era básico. Como muchas veces digo yo, a veces hay gente que me pregunta por cosas, por poesía, por literatura, y yo digo, yo soy básico. No sé cómo se siente usted, a lo mejor usted se siente un apóstol Pablo, intelectual, preparado. Yo no tanto, yo le hago empeño, pero soy más bien básico. Pero desde esa sencillez, de ese ser básico quizás, el Señor ha mirado mi corazón y mira mi actitud, mi disposición, porque no mira mis resultados, porque si mirara mis resultados lo más probable es que no estaría aquí. Él mira nuestra disposición, la disposición de nuestro corazón, esa actitud de batalla, esa actitud de guerra, que a lo mejor el ejército que está enfrente, a lo mejor lo vemos más grande, más poderoso, más fuerte, pero no importa, me voy a parar en el campo de batalla y voy a ofrecer combate. Y cuando nosotros tenemos esa actitud, somos respaldados por el más grande, por nuestro Señor. Así que debemos entender. Por eso que es importante la confesión, porque nos sana, porque nos damos cuenta de que no hay hombres ni mujeres perfectas, sino que hay hombres y mujeres que le están haciendo empeño de tratar de agradar a Dios cada día, y yo quiero ser uno de esos. Gracias, Señor, por ello. Es importante entonces que el que va a orar, el que va a pedir, como leíamos en el versículo, lo leemos nuevamente, el que va a orar, el que va a pedir, aprenda a confesarse con Dios, pero también con nuestro entorno, también con los que están a nuestro alrededor, que puedan conocer también nuestras debilidades, que no nos vean así, o no tratemos nosotros de presentarnos como un modelo perfecto, porque eso no va a traer sanidad a nosotros, porque vamos a tratar de estar montando una imagen, una perspectiva que no es real. ¿Y cuánto nos va a durar mantener esa imagen de esa perspectiva ficticia? Es mejor más bien caminar con transparencia, abriendo nuestro corazón para que otros también conozcan, así como nuestras bondades, fortalezas, cualidades también conozcan de nuestras debilidades y de nuestros errores. Entonces lo primero que debemos hacer para poder alcanzar a ser hombres y mujeres que llevan esa oración eficaz, debemos aprender a confesarnos con Dios y los unos con los otros. Pero también debemos orar los unos por los otros. Y esto nos habla, lo primero era la confesión, lo segundo es la intercesión. La intercesión es orar por los otros. Debemos aprender a orar por los otros. Y esto es una consecuencia lógica. Cuando usted entiende a través de las palabras que le menciono que yo tengo mis luchas, que yo tengo mis batallas diarias,
Cuando usted entiende eso y usted está orando por sus batallas, usted también aprende a orar por mis batallas y dice, Señor, también te pido por el pastor Miguel, porque él nos confesó de que le hace empeño, pero que le cuesta, que tiene días difíciles. Señor, fortalece su vida. Señor, fortalece sus manos, fortalece su familia. Entonces eso genera un círculo virtuoso. ¿Y sabe qué? Me emociono. Me emociono porque es importante orar los unos por los otros. Es importante que nos estemos apoyando en oración. Es importante que usted pueda sentir mi oración por usted, por su familia, por su necesidad. Que cuando usted está en necesidad, no es menos importante que cuando la familia del pastor está en necesidad. Que su necesidad, que la necesidad de su familia es tan importante como la de cualquier otro dentro de la iglesia. Por eso que es importante la oración. Y por eso que me preocupa muchas veces cuando no está ese compañerismo, cuando no estamos al pendiente de esta transmisión, cuando no estamos al pendiente de la necesidad de nuestro hermano. A veces, perdóneme un minuto pastoral, pero a veces hacemos gárgara con la labor que debe tener el pastor. Pero ¿y la labor que tú debes tener como hermano? A veces somos buenos para criticar la tarea del pastor, pero tú estás haciendo la tarea de compañerismo que tienes que hacer como parte de la iglesia. O dejas andando esta transmisión y ni siquiera escuchas las necesidades que tienen tus hermanos para poder acordarte al menos de uno, de dos o de tres en tus oraciones. Necesitamos apoyarnos, necesitamos acompañarnos, necesitamos tener empatía, aprender a ponernos en el lugar de otro. Que cuando estemos en nuestra oración en la mesa y oramos por los alimentos, no solamente digamos gracias Señor por lo que tú nos has dado y por esto y por aquello. Se ha fijado que hay personas que dicen, hay niños que dicen gracias por el pancito, gracias por el chanchito, gracias por esto, gracias por lo otro. Cuando hay muchas cosas en la mesa, esas oraciones se vuelven largas. Pero no solamente estar orando y gracias por esto que me has dado, gracias, sino que en esa oración también poder dar gracias a Dios porque Él ha suplido, pero también acordarse de aquellos que quizás están pasando un momento difícil. Que cuando tengas tus oraciones en la mañana no solo ores por tus desafíos, no solo ores por tus necesidades, sino que también aprendas a orar por la necesidad de otros. En medio de esa oración los unos por los otros, traemos bendición, porque mientras yo oro por ti, hermano, mientras yo oro por tu necesidad, mientras yo oro por tu pariente que está en necesidad, que está enfermo, que está sin trabajo, que está decaído, desanimado, mientras yo oro para que Dios te fortalezca a ti y fortalezca a los tuyos, sabe que Dios me está fortaleciendo a mí. Dios me está fortaleciendo a mí. Y yo no lo hago por el interés de que, Dios me va a fortalecer mientras oro por otro. Pero es que es una ley de reciprocidad que está inmersa en las Escrituras y que está en el corazón de Dios. A veces tú oras y oras y oras por tu necesidad y no ves respuesta. A lo mejor te falta aprender a orar por otros con la misma intensidad con la que oras por tus necesidades. ¿Sabe qué? El Señor, y esto una confesión, pero espero que de aquí no salga. Hace algunos días atrás escuché que alguien estaba bien complicado. No es de la congregación, es otra persona de otro lugar. Y supe que estaba delicado y esta persona está pasando momentos bien complejos en su familia. Un quiebre importante, muchas dificultades. Y sabe que cuando me contaron que estaba bastante delicado, yo dije entre mí, pucha, a lo mejor es voluntad de Dios que ya no esté y que sea la solución más sana para esta familia. Y saben que el Señor en medio de la noche, en medio del sueño, el Señor me reprendió. El Señor me reprendió y me hizo sentir como que yo estuviera en el lugar de esa otra persona. Es fácil para mí decir, bueno, a lo mejor es la voluntad de Dios. Que se vaya, que no esté. Es fácil decir cuando no soy el interesado, cuando no soy el involucrado, cuando el que está pasando la necesidad no soy yo o no es uno de los míos directos. Es fácil, es muy fácil. Es muy fácil hacer una oración a la ligera cuando no soy yo el que tengo la necesidad. Es muy fácil cuando tú no sientes el dolor.
Es muy fácil cuando tú no eres el que lleva en su cuerpo esa enfermedad. Lo importante y lo necesario para que tus oraciones sean eficaces es poder tener esa capacidad de empatía, es tener esa capacidad de ponerte en el lugar de otro, de sentir la necesidad del otro, de sentir el dolor del otro, de ponerte en sus zapatos. Necesitamos aprender a orar por los otros tal y como oramos por nuestras necesidades. Cuando usted y yo aprendemos eso, tenemos puertas abiertas en los cielos. Tenemos puertas abiertas en los cielos porque habríamos aprendido el espíritu del Evangelio, el amor que Jesucristo nos mostró en la cruz del Calvario, que murió no por su pecado, sino que murió por el pecado de otro. Y eso es lo que nos falta a nosotros, poder doblar nuestras rodillas y orar por la necesidad de otro, como que fuera la mía, como que yo fuera el afectado, como el que yo fuera el necesitado. Es importante, al menos por un momento, al menos en ese instante que estás doblando las rodillas y estás orando al Señor, al menos en ese instante, aprender a ponerse en los zapatos del que está en necesidad, aprender a rogar como que si fuera tu hijo, como que si fuera tu papá, como que si fuera tu hermano. Cuando nosotros aprendemos eso, el Señor sana nuestro corazón. Cuando aprendemos a ser dolentes y empáticos con la necesidad de otros, no indolentes como muchas veces somos. A veces somos tan indolentes y a veces ejercemos la profesión del pastorado. Y debemos cuidarnos de esto. Debemos cuidarnos de esto. ¿Cuántas personas muchas veces comienzan a hacer algo con mucha pasión y luego pasan los años y pierden la pasión y ya lo hacen como meramente una costumbre? Y a veces como pastores nos toca estar en tantos funerales y a veces aprendemos a contenernos frente al dolor de otro. Sabe que a mí me cuesta siempre me cuesta. Siempre me cuesta estar en un funeral. Es más, muchas veces si no hay la obligación de estar, no voy. No soy de esas personas. Antiguamente había personas que les gustaba mucho si había alguien fallecido y allí estaban. Bueno, antiguamente había que el cafecito, que la sopita, que eran costumbres antiguas. A mí me aprieta el corazón ver el dolor. Me aprieta el corazón ver el dolor. Y si he estado muchas veces como pastor, en eso no me acostumbro. A lo mejor me puedo acostumbrar a estar detrás de un micrófono y entregarte la palabra. Aunque los nervios nunca se van, la presión, el temor de Dios nunca se va. Y no quiero que nunca se vaya. No quiero transformarme en un profesional que está detrás de un micrófono y que entrega una palabra sin la capacidad de conectar con las personas, con sus necesidades, con sus realidades. Tampoco quiero aprender a ser indiferente al dolor. Uno aprende a manejarlo, uno aprende a controlarlo. Uno aprende a hablar con dolor, con el corazón apretado. Eso se aprende un poquito, se practica. Y es muchas veces lo que hago cuando estoy frente al dolor ajeno, cuando hay un funeral, una partida de un ser querido o de algún hermano de la congregación. Uno aprende a hablar con el corazón apretado. Pero el corazón siempre está apretado. No podemos ser indiferentes al dolor. No podemos ser indiferentes al dolor. Por más que sepamos que hay esperanza, por más que sepamos que hay vida eterna, por más que sepamos que se va con el Señor, la separación duele. La separación duele. Por eso que me canta mi Señor Jesucristo cuando estuvo frente a la muerte de Lázaro, que sabía que iba a resucitar, pero que lloró. El versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Y hay debates al respecto de por qué Jesús lloró. Si lloró por la incredulidad de los que estaban ahí, si Jesús lloró por el dolor que les produjo a las personas que estaban ahí, que a él mismo le produjo dolor y por eso lloró, porque era su amigo. Algunos dicen, pero ¿por qué iba a llorar de dolor propio si él sabía que lo iba a resucitar? Algunos dicen, no, que se lo pidió al Padre y el Padre estaba en su soberanía, el resucitarlo no. Hay tanto misterio de por qué Jesús lloró. Pero a mí me muestra una cosa que es garantizada, que nuestro Señor no es insensible, que nuestro Señor tiene la capacidad de entender nuestros sentimientos más profundos
Y de eso también debemos aprender de nuestro Señor. Si el Señor tiene esa capacidad, nos enseñó a través de Jesucristo, de ponerse en el sentimiento, de tratar de ponerse por lo menos por un instante, por un momento, en la necesidad del otro, entonces nosotros tendremos cielos abiertos para recibir respuesta a nuestras oraciones. Leemos el pasaje nuevamente ya para ir terminando. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos a otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Estas cosas nos sanan. Confesarnos nos sana. Orar los unos por los otros nos sana. Que usted ore por mí para que el Señor fortalezca mi vida, eso nos sana. No solamente el pastor ora por sus ovejitas. No solamente está esa oración del pastor Miguel, Padre, por sus dirigidos, sino que también está nuestra oración por él, para que él reciba la fuerza, para que él reciba la energía, para que él reciba el consuelo, para que él reciba el ánimo. Está esa oración mutua. Y cuando está esa confesión, y cuando hay una oración mutua, nuestro corazón es sanado. Nuestro corazón es sanado. Y cuando usted y yo tenemos un corazón sano, entonces nos presentamos delante de Dios. Y esa oración puede mucho. Y así termina el versículo. La oración eficaz del justo puede mucho. Y usted dirá, pero justo, ¿quién es justo? El camino a esa justicia la encontramos en la confesión y en la empatía, en la intercesión, en el orar los unos por los otros. Cuando nosotros aprendemos estas dos sencillas claves que están en este versículo, entonces usted y yo tendremos la capacidad de hacer una oración que en el cielo es considerada, que en el cielo tiene puertas abiertas, porque usted y yo estaremos encarnando la actitud de aquel hombre, de aquella mujer que puede llevar una oración eficaz y que puede mucho. Espero que esta palabra sea de bendición, de edificación, de fortaleza para cada uno de nosotros. Es la intención de mi corazón al compartir esta palabra, y sé, por supuesto, que es la intención del Espíritu Santo para sus vidas.